Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Solamente nos vamos a enfocar en un versículo hoy. Mi deseo esta mañana, mis hermanos, es exhortarles, animarles con la palabra del Señor. Que usted vea la palabra de Dios, la reciba en su corazón y que crezca en ella. Mi deseo es que usted reciba esta palabra, mis hermanos, y la plante profundamente en su corazón para vivir por ella. Aunque solamente vamos a exponer o analizar un versículo, mis hermanos, este versículo está lleno de riqueza espiritual y de verdad. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, nos dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo quiero leer de nuevo. El apóstol Pablo dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Antes de exhortarles, mis hermanos, con este versículo, quiero decirle algunas cosas del autor de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los siervos de Dios más conocidos en la Biblia. Si hemos de escoger algunos personajes o algunos siervos de la Biblia, siempre vamos a incluir al apóstol Pablo dentro de esa conversación. De hecho, el apóstol Pablo es conocido por su conversión y encuentro con Jesucristo, como lo vemos en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo también es conocido por su llamado a predicarle a los gentiles, como lo vemos en Hechos 9:11, donde dice que el Señor escogió a Pablo para que lleve el nombre de Cristo a los gentiles. Pablo fue llamado y fue escogido por Dios para llevar el evangelio, para llevar el nombre de Cristo Jesús a los gentiles, a toda persona que no venga de la raza judía. También el apóstol Pablo es conocido por sus dones espirituales, como lo vemos en 1 Corintios. Sabemos que él era un siervo de Dios con dones espirituales. Y también conocemos al apóstol Pablo por sus revelaciones, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios. De hecho, la Biblia, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Dios usó a este hombre grandemente. Y cuando pensamos en el apóstol Pablo, siempre pensamos en estos grandes dones que Dios le dio al apóstol y en las revelaciones que Dios le dio al apóstol. Pero les recuerdo que uno de los más grandes atributos del apóstol Pablo era su profundo amor por los hermanos, por los creyentes en Cristo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 24, Pablo expresa su amor por los creyentes al decirles: mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Pablo sinceramente amaba a los hermanos. Él se sacrificaba por los hermanos. Él deseaba que su amor fuera sentido por el resto de los creyentes. De hecho, sabemos que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo amar a un hermano. Y si notan en sus epístolas, mis hermanos, el apóstol Pablo habla mucho del amor.
porque el amor de Pablo a los hermanos estaba totalmente basado en su relación y su comunión con Cristo. Cuando tenemos una relación sana con el Señor Jesucristo, cuando tenemos una comunión sana e íntima con el Señor Jesucristo, vamos a crecer en amor y vamos a demostrar el amor de Cristo a otros. Y el apóstol Pablo hacía eso, demostraba su amor a los creyentes. Y porque Pablo amaba a los hermanos, Pablo siempre buscaba el bien espiritual de los hermanos. Por amor a los hermanos, el deseo de Pablo, mis hermanos, era que los hermanos crecieran en su relación con Cristo Jesús. El mayor deseo de Pablo para los hermanos se puede resumir en su oración en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Y quiero que vean estos versículos. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 nos dice lo siguiente. Dice Pablo: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que Pablo deseaba que los hermanos fueran llenos de toda la plenitud de Dios y que los hermanos experimentaran la más íntima comunión con el Señor. Pablo siempre deseaba y siempre buscaba, mis hermanos, el bien espiritual de los creyentes, de los hermanos, que nos enseña también a nosotros que nosotros debemos de siempre buscar el bien espiritual de los hermanos. ¿Qué tú puedes hacer para contribuir al crecimiento espiritual de tu hermano? Y vemos que eso era el deseo de Pablo. Pablo tenía la costumbre de siempre orar por los hermanos. Pablo oraba por los hermanos porque los amaba y porque deseaba lo mejor por ellos. Y lo mejor para todo creyente se encuentra en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Lo mejor de todo creyente, mis hermanos, siempre se encuentra y está en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo siempre buscaba el bien de los hermanos y siempre oraba por ellos. Les cuento todos esos detalles del apóstol Pablo porque luego llegamos a Romanos capítulo 15, versículo 13, y vemos uno de los muchos deseos de Pablo para los creyentes. En el caso de Romanos vemos que Pablo le habla a los creyentes romanos, pero a la misma vez le desea lo mismo a todo creyente. Y que ese deseo de Pablo para los hermanos creyentes se basa totalmente en el Dios de esperanza y en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo desea es que el creyente sea bendecido por el Dios de esperanza y que los creyentes sean bendecidos por el Espíritu Santo. Si notan, el versículo 13 nos dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El versículo 13 es una expresión del deseo de Pablo para los creyentes.
Y Pablo está expresando de que él desea, mis hermanos, de que todo creyente, el que se encuentra en Cristo Jesús, sea bendecido por el Dios de esperanza y sea bendecido por el Espíritu Santo. Pablo desea que el creyente sea bendecido con gozo, con paz y con esperanza. Y de acuerdo a lo que Pablo nos dice aquí, la bendición de gozo y la bendición de paz y la bendición de esperanza solamente es posible por el Dios de esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Una de las bendiciones más grandes que podemos experimentar en esta vida y en relación con nuestro Señor Jesucristo es la bendición de gozo, la bendición de paz y la bendición de esperanza. Y Pablo nos dice que solamente el Dios de esperanza nos puede dar gozo y paz. Y solamente por el poder del Espíritu Santo podemos experimentar una abundancia de esperanza, mis hermanos. Esa es la declaración de Pablo. Ese es el deseo de Pablo, que todo creyente sea bendecido por el Dios de esperanza y que experimentemos la bendición de gozo, la bendición de paz y la bendición de esperanza. Por lo tanto, lo primero que quiero que ustedes reconozcan es que nuestro Dios, tu Dios, si tú eres creyente en Cristo Jesús, tu Dios y mi Dios es el Dios de esperanza. El versículo de esa manera empieza. Pablo enfatiza al Dios de esperanza. De hecho, esa frase se puede traducir como el Dios que da esperanza. Lo que Pablo nos está recordando, mis hermanos, que nuestro Dios, tu Dios, si tú eres creyente en Cristo Jesús, que nuestro Dios es la fuente de la esperanza. Y Él es el que da esperanza. Él es la base de la esperanza. Y siempre les he dicho, y la Biblia nos enseña, que la palabra esperanza nos ayuda a mirar hacia adelante con confianza a lo que es bueno y beneficioso para nosotros. Y sabemos que lo que es bueno y beneficioso para nosotros es nuestra relación con Cristo Jesús y todas sus promesas en Cristo. Eso es lo que es bueno y eso es lo que es beneficioso para nosotros. Por lo tanto, cuando veamos la palabra esperanza en la Biblia, esa palabra siempre nos debe de ayudar a mirar hacia nuestra relación con Cristo y todo lo que tú tienes en Cristo y todo lo que Cristo te puede dar, y a la misma vez hacia nuestro futuro eterno con nuestro Señor en el cielo. Y cuando Pablo, mis hermanos, nos dice que Dios es el Dios de esperanza, Pablo nos está diciendo que Dios es el objeto de nuestra esperanza. Que significa que Dios nos da la confianza de que Él hará lo que Dios ha prometido. Cuando tú tienes la confianza de que Dios va a cumplir su promesa en ti, específicamente su promesa de salvación, cuando tú tienes esa confianza, Dios es el objeto de tu esperanza. ¿Por qué? Porque estás confiando en Él. Tu esperanza está en Él. Tu esperanza no está en ti, en tus obras, en tu carne. Tu esperanza está totalmente en tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que promete y Él es fiel para cumplir sus promesas. Mis hermanos, todo creyente debe de entender que su Dios, que nuestro Señor Jesucristo, no es un Dios que no va a cumplir sus promesas. La primera promesa que Dios le ha hecho a todo creyente es la promesa de la salvación. La primera promesa que Dios le hace a todo el mundo es la promesa de la salvación. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo lo conocemos muy bien.
Y es un versículo que citamos y citamos y citamos. El famoso Juan 3:16. Esa es la primera promesa de Dios al mundo y la primera promesa que Él cumple para todo creyente. Por lo tanto, debemos de entender, mis hermanos, de que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si Él es el Dios de esperanza, Él nos ha dado esperanza y Él nos da la confianza de que Él va a cumplir su promesa de salvación. La promesa más importante que Dios nos ha hecho a nosotros. Y dentro de esa promesa de salvación, mis hermanos, también vemos de que Dios es el que guarda nuestra salvación, que somos guardados por el poder de Dios, que somos guardados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que significa que Dios cuida tu bien espiritual. El Dios de esperanza nos enseña de que Él es el que promete esperanza, que promete salvación, y Él también es el Dios que promete cuidar tu salvación y cuidar tu bien espiritual. Ahora, no estoy diciendo, y la Biblia no enseña, que tú tienes el derecho de pecar y que debes de pecar porque Dios cuida nuestra salvación. Cristo ya nos libró del pecado, Cristo nos ha transformado, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, por lo tanto ya no vivimos en pecado, vivimos en la santidad de Dios que Él produce en nosotros y nosotros vivimos en esa salvación. Mis hermanos, Dios es el que promete. Y cuando Dios promete, Él es fiel para cumplir su promesa, especialmente la promesa de salvación. Dios nos promete, mis hermanos, que tenemos todas las cosas necesarias para la piedad, para nuestra vida en Cristo Jesús, para la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Por lo tanto, Él es fiel para cumplir todo lo que Él ha prometido. Él es el Dios de esperanza, el que promete esperanza y el que cumple la esperanza en el día de la salvación. Y Pablo dice que reconozcamos que nuestro Dios es el Dios de esperanza. Y luego Pablo expresa su deseo. Pablo nos dice en este versículo que el Dios de esperanza, y aquí viene el deseo, los llene de todo gozo y paz en el creer. El deseo de Pablo es que seamos llenos de todo gozo y paz en el creer. De hecho, la frase los llene de todo gozo se traduce que Dios te bendiga con completa felicidad, con completo gozo. Él es nuestro Dios que nos llena completamente, que nos bendice completamente con el gozo. Te llena completamente. Es una promesa de Dios. Ahora me hago una pregunta, ¿qué tipo de gozo y de paz nos presenta Pablo? ¿Qué tipo de gozo nos presenta Pablo? ¿Qué tipo de gozo tú puedes experimentar? ¿O de qué tipo de gozo tú vas a ser llenado por el Dios de esperanza? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, vemos una descripción del gozo que tenemos en Cristo Jesús. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 nos dice, a Él lo amas. A Cristo lo amas sin haberlo visto. Nunca nosotros hemos visto a Cristo. No lo vimos vivir en la tierra, no lo vimos ser crucificado, no lo vimos resucitar. Pero Pedro nos dice que tú a Él, a Cristo, lo amas sin haberlo visto. Y luego Pedro continúa y dice, en Él creíste y aunque no lo ves ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Cuando Pablo nos dice que el Dios de esperanza nos llena de gozo y tenemos un gozo completo, ¿sabes por qué? Porque has creído en Cristo Jesús.
porque tú crees en Cristo Jesús. De hecho, el versículo nos dice que nosotros experimentamos este gozo y paz en el creer. Dice, aunque no veas a Cristo, tú crees en Él, dice, y creyendo en Él te alegras con un gozo inefable y glorioso. El gozo que Pedro nos presenta y que tú y yo experimentamos como creyentes es un gozo con una calidad tan alta, mis hermanos, que aún no lo puedes describir, no lo puedes explicar. Es un gozo inefable, indescriptible. Y Pedro nos dice que ese gozo es inefable y es glorioso. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y porque es un gozo con la naturaleza y la esencia espiritual de nuestro Dios. Mis hermanos, no busques el gozo en el mundo. No busques el gozo en tu carne. No busques el gozo en las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque el mundo ni la carne te puede satisfacer completamente. Y Pablo nos dice que solamente el Dios de esperanza nos puede llenar de gozo. Solamente nuestro Dios puede hacer esa obra en nosotros. Tú tienes el gozo de la salvación, es un gozo glorioso. Ese es el tipo de gozo que tú y yo como creyentes experimentamos. Es el gozo que Dios nos ha dado, nos ha llenado con ese gozo. Que significa que si queremos ser llenos de gozo, tenemos que buscarlo en Él. Tenemos que acercarnos a Él. Si tú te acercas a Él en comunión y tú te acercas a Él por medio de su palabra, tú vas a experimentar ese gozo y vas a ser totalmente satisfecho. Porque la satisfacción espiritual solamente se encuentra, mis hermanos, en Cristo Jesús, en nadie más. Solamente nuestro Dios nos puede llenar de gozo. Y luego Pablo también nos describe o nos habla de la paz. ¿Qué tipo de paz nosotros experimentamos? Mi hermano, cuando tú te entregaste a Cristo Jesús, la paz que primero experimentamos es la armonía que tenemos con Dios. Ya no hay enemistad entre el creyente y Dios. Les recuerdo lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo, justificados pues por la fe en Cristo, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que tú y yo hemos experimentado en Cristo. La paz que hemos experimentado primeramente es la armonía con Dios. Fuimos justificados en Cristo, declarados inocentes, fuimos salvos por fe en Cristo y por esa fe y por esa justificación, dice, tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que primeramente experimentamos, mis hermanos. La palabra paz nos da a entender de que ya hay armonía entre tú y Dios, que ya no te tienes que preocupar. Y Pablo dice que estás lleno de esa paz. Mis hermanos, tú nunca le tienes que preguntar a Dios si todavía te ama. Cuando pecamos, nunca le tenemos que preguntar a Dios de nuevo si nos sigue amando porque hemos pecado. Porque tenemos paz para con Dios, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Nos garantiza el amor de Dios a nosotros para siempre. Nunca le tienes que preguntar a tu Dios si Él todavía te ama, porque siempre te ama, porque tú estás en Cristo. Ahora, no quiere decir que no nos tenemos que arrepentir de pecado, claro que sí. Tenemos que arrepentirnos de pecado. Si pecamos, Primera de Juan nos dice que hemos de confesar nuestro pecado para restablecer la comunión con el Señor Jesucristo. Pero aún así, mis hermanos,
Tenemos la certeza que nunca vamos a ser condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Fuimos totalmente perdonados y esa es la paz que primeramente experimentamos. Pero hay otro lado de esa paz. La palabra paz, mis hermanos, denota un estado de la libertad, de la ansiedad y de la agitación interna. Y esa es la paz interior, la paz mental y la paz del corazón. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a experimentar aflicción, pero Él dice, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y cuando entendemos de que Él es el vencedor del mundo y confiamos en Él, nosotros experimentamos esa paz en el interior, en la mente y en el corazón. Les recuerdo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo, y la paz de Dios, la paz que proviene de Dios, la paz que has encontrado en Cristo Jesús, dice que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tú experimentas en Cristo sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará nuestros corazones y nuestras mentes, ¿dónde? En Cristo Jesús. Es la paz interior que guarda tu mente y guarda tu corazón. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si usted ha experimentado esa paz, pero yo sí. Yo he estado en momentos difíciles de mi vida, mis hermanos, cuando todo me indica que está mal y todo me indica que tengo razón de estar deprimido. Pero cuando entiendo que mi Dios es el Dios de esperanza y me llena de paz, yo me he dicho, no entiendo, aún pasando toda esta dificultad y situación, no entiendo, pero yo estoy experimentando una paz. ¿Por qué? Porque proviene de nuestro Dios. Solamente nuestro Dios nos puede dar paz. ¿Por qué? Porque entendemos, mis hermanos, que Él tiene control de absolutamente todo. Él tiene control de absolutamente todo. Tú has confiado en Él para tu salvación. Por lo tanto, cuando confiaste en Él para tu salvación, Él se encargó de ti totalmente. Cuando confiamos en Él para nuestra salvación, Él se encarga de nuestra vida espiritual y a la misma vez Él se encarga de tu vida en este mundo. En toda área de tu vida. Y cuando tú entiendes y tienes la certeza que tu Dios de esperanza se ha encargado totalmente de ti, tú estás en paz completa. Tú experimentas la paz porque tú entiendes que todo depende de tu Señor y que Él está encargado de todo de tu vida. Solamente el Dios de esperanza nos puede llenar de todo gozo y de paz. Por eso el versículo dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz, como en el creer. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tú vas a experimentar paz con Dios, paz interior y vas a ser lleno de todo gozo. Si no crees en Cristo Jesús y estás cansado de este mundo, cree en Cristo Jesús y Él te promete que te llena de gozo y de paz. Pídele a Él que te salve, cree en Él y serás lleno de gozo y de paz. Pero el creyente, para seguir experimentando el gozo del Señor y la paz que proviene del Señor, tenemos que seguir ejerciendo nuestra fe en Él. El gozo y la paz es fruto del Espíritu Santo. Y para nosotros experimentar ese fruto del Espíritu Santo, para experimentar el gozo y la paz, ¿qué tenemos que hacer? Vivir por el Espíritu, confiar en el Señor, ejercer nuestra fe. Llevar una vida de fe,
seguir ejerciendo nuestra fe, seguir confiando en Él. La experiencia, mis hermanos, de un gozo total y la experiencia de paz solamente es por fe, en creer y confiar en nuestro Señor. Mis hermanos, cuando tú confías totalmente en tu Señor, tú vas a vivir la victoria en Cristo Jesús. Que cuando pase lo que pase en tu vida, no importa lo que pase, no estoy diciendo que no te va a doler y no te estoy diciendo que las cosas no van a ser difíciles, pero tú vas a tener la confianza en Él para que Él te ayude a caminar en medio de ese obstáculo o esa situación. Porque como lo hemos leído en Efesios capítulo 3, el deseo de Pablo, la oración de Pablo era que fuéramos fortalecidos en el hombre interior. Para nosotros ser más que vencedores en Cristo, para nosotros ser vencedores sobre las situaciones de la vida, no se requiere esfuerzo humano. No lo podemos vencer con esfuerzo o poder humano. Se requiere esfuerzo en el hombre interior que nos da el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a caminar firmemente por medio de esas tribulaciones. Pase lo que pase. Tenemos que creer. Tenemos que confiar, tenemos que llevar la vida de fe, tenemos que confiar en nuestro Señor plenamente. Cuando confías en Él, o mejor dicho, lo más que confías en Él, lo más vas a experimentar el gozo y lo más vas a experimentar paz. Pablo nos dice: mi deseo, mis hermanos, es que el Dios de la esperanza los llene completamente de todo gozo y toda paz. Porque el resto del versículo nos da el propósito del deseo de Pablo. Pablo dice en este versículo que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser llenos de gozo y de paz? Para que abunden en la esperanza. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenos de gozo y de paz, es para que nosotros abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que aquí vemos otra obra del Espíritu Santo, que aquí vemos otra función del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sabemos del Espíritu Santo hasta ahora? Sabemos que somos nacidos de nuevo o nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Juan 3, ¿verdad? Nuestro nacimiento nuevo fue posible por el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 3. En Efesios 1:14 nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Tú tienes la certeza de tu salvación porque fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y la semana pasada, mis hermanos, nosotros analizamos o vimos Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y en esos versículos vimos que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos adoptó y que el Espíritu Santo nos confirma como hijos de Dios. Nos testifica nuestro espíritu, por lo cual podemos clamar: Abba, Padre. Esa es la obra que hemos experimentado por el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo nos dice en este versículo que nosotros abundamos en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, mis hermanos, tu esperanza no proviene de ti. Tú no puedes fabricar esperanza. Aquí Pablo nos dice que la esperanza es producida por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que implica que tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo y no nos sometemos al Espíritu Santo, no vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo que produce en nosotros esperanza. ¿Tú estás seguro que tú vas a estar con el Señor cuando Cristo venga? ¿Tú estás seguro que tú vas a estar con el Señor cuando te mueras?
Tú estás 100% seguro, tienes la confianza al 100% de que cuando tú mueras, tú vas a estar con tu Señor. El que tiene esa confianza, el que está 100% seguro, es el que es fortalecido en su hombre interior. Es aquel que ha reconocido y que el que confía en el Dios de esperanza. El que no tiene la certeza es porque no ha aprendido a confiar en su Dios, en el Dios de la esperanza. Porque Él es el que asegura nuestro destino con Él, nuestra salvación. Dice Pablo que cuando nosotros nos sometemos al poder del Espíritu Santo, vamos a experimentar la abundancia de esperanza, que nos enseña, mis hermanos, que nuestro Dios es generoso con nosotros. ¿Tú sabías que Dios es un Dios generoso? Y no estoy hablando en un sentido material, estoy hablando en un sentido espiritual, porque Pablo está tratando cosas espirituales, no materiales. Somos enriquecidos en Cristo Jesús, en nuestra relación con Cristo Jesús. Y Pablo nos enseña que nuestro Dios es generoso en lo espiritual, por eso utiliza la palabra lleno y todo. Somos llenos de todo gozo. Tenemos una abundancia de esperanza. Nos enseña que nuestro Dios nos quiere bendecir con las cosas espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pedimos gozo y paz. Nos da gozo, nos da paz y nos da esperanza en abundancia. Una esperanza tan abundante que rebosa los confines de nuestros corazones y nuestras mentes. Que cuando Pablo nos dice que por el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a experimentar una abundancia de esperanza, ¿sabes lo que nos dice? Que nunca nos va a dejar de bendecir con esa esperanza. Nunca vamos a dejar de experimentar una abundancia de esperanza. Que significa, mis hermanos, que Dios te da más de lo que tú pides. Que Él te da más de lo que tú pides en tu relación con Cristo Jesús. Lo primero que Dios quiere darte a ti es enriquecerte en tu relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, pídele que te dé más gozo, pídele que te dé más paz, pídele que te dé más esperanza y Él te va a dar más de lo que tú le pidas a Él. Él te va a dar más de lo que tú le pidas a Él. Pero tú tienes que someterte al poder del Espíritu Santo y tú vas a experimentar el gozo. Tú vas a experimentar la paz y tú vas a experimentar la esperanza. ¿Por qué? Porque tienes el Dios de esperanza. Porque tu Dios es el Dios de esperanza y lo que Él promete, Él cumple. Mis hermanos, tenemos un Dios que siempre va a ser fiel a nosotros. Siempre. Nunca nos va a fallar. Nunca te va a dar la espalda. Siempre va a estar presente en tu vida. Pero mi deseo, mi exhortación es que no ignores al Dios de esperanza en tu vida. Que no ignores el poder del Espíritu Santo que obra en el creyente. Si no confías en el Señor y no vives de acuerdo al poder del Espíritu Santo y no vives por fe en Cristo Jesús, ciertamente no vas a experimentar el gozo, ni la paz, ni la esperanza. El doctor John MacArthur
en su exposición de este versículo, resume el versículo de esta manera. Él dice que al final lo que Pablo está diciendo es que Pablo desea que todos los creyentes sean satisfechos en Cristo Jesús. Si hemos de experimentar el gozo, la paz y la esperanza que proviene de nuestro Dios de esperanza, es porque nosotros estamos totalmente satisfechos en nuestra relación con Cristo Jesús. Si el gozo del Señor no te satisface, si la paz del Señor no te satisface, ni la esperanza del Señor no te satisface, es porque no estás satisfecho en tu relación con el Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios quiere bendecir a todas personas con el gozo, la paz y la esperanza. Pero para que puedan experimentar ese gozo, paz y esperanza, la palabra del Señor nos dice que tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si le entregas tu vida a Cristo Jesús, Dios te va a llenar de gozo y de paz. Y tendrás la esperanza de tu salvación. Pero tenemos que creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo Jesús. Porque sé que vivo estás, me diste la eternidad por siempre.